mi esposo me engañaba, y todos lo sabían menos yo. Todavía recuerdo el olor de las flores en mi ramo de novia. Eran peonías blancas, puras, perfectas. Hace apenas 9 meses yo caminaba hacia el altar convencida de que los 7 años que llevábamos juntos eran el cimiento más sólido del mundo. A mis 28 años, sentía que lo tenía todo, un hombre que me amaba, una carrera que me permitía trabajar desde la comodidad de nuestro hogar y un futuro brillante. Pero hoy, mientras escribo esto en el silencio sepulcral de nuestra sala, me doy cuenta de que las flores se marchitan mucho antes de lo que uno espera. Mi esposo, el hombre que juró protegerme, se ha convertido en un extraño que apenas puedo reconocer a través de la pantalla de mi celular. Él trabaja en el extranjero, un contrato de ingeniería que nos prometía la libertad financiera que siempre soñamos. Al principio, la distancia era un puente, no un muro. Nos enviábamos mensajes todo el día, hacíamos videollamadas para cenar juntos y el deseo de vernos era una llama que quemaba constantemente. Sin embargo, algo cambió drásticamente después de que nos pusimos los anillos. Al principio pensé que era el estrés del nuevo cargo, o quizás el peso de la responsabilidad matrimonial, pero el distanciamiento emocional empezó a sentirse como un frío glacial que se filtraba por las rendijas de nuestra relación. Cuando volvía a casa para sus descansos, ya no era el mismo. Se sentaba en el sofá y su cuerpo estaba allí, pero su mente parecía estar a miles de kilómetros de distancia. La señal más clara fue el teléfono. Antes, nuestros celulares estaban sobre la mesa, sin claves, sin secretos. De repente, él empezó a llevarse el móvil hasta el baño. Si yo entraba en la habitación mientras él escribía, bloqueaba la pantalla con una rapidez que me erizaba la piel. Las discusiones empezaron por cosas insignificantes, un plato mal puesto, el ruido de mi teclado mientras yo trabajaba, o simplemente porque le preguntaba cómo le había ido en su día. «Estás asfixiándome», me decía con una irritación que me hacía sentir pequeña, como si mi interés por su vida fuera una carga insoportable. Yo me quedaba en casa, trabajando frente a mi monitor, imaginando escenarios catastróficos, pero siempre terminaba culpándome a mí misma. Pensaba que quizás yo era la que estaba siendo demasiado intensa o insegura, pero la intuición de una mujer es un radar que no se puede apagar. Un martes por la noche, él se quedó dormido en el sillón después de haber bebido un par de cervezas. Su teléfono vibró sobre la mesa. Fue una notificación de un videojuego en línea, uno de esos MORP que él decía usar para desconectarse del mundo. Normalmente, yo habría ignorado la luz, pero esa noche algo en mi pecho me dio un vuelco. Tomé el dispositivo. El código de acceso, que solía ser nuestra fecha de aniversario, ya no funcionaba. Probé con su cumpleaños. Nada. Probé con el número de la casa donde creció. Clic. El teléfono se desbloqueó y, con él, la caja de Pandora de mi matrimonio se abrió de par en par, revelando una oscuridad que nunca imaginé. No busqué fotos, busqué palabras. Entré en la aplicación del juego y vi una lista de mensajes privados con un usuario llamado Lubia7. Al principio, los mensajes eran sobre misiones y equipo, pero a medida que hacía scroll hacia arriba, el tono cambiaba. Eran las 3 de la mañana y yo estaba leyendo cómo mi esposo le contaba a esta desconocida que su vida en casa era monótona, que yo no lo entendía y que contaba los minutos para conectarse y hablar con ella. Lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir la verdadera identidad detrás del avatar. Entre bromas internas y recuerdos compartidos, ella mencionó un nombre, el nombre del instituto donde él estudió. Luego, una foto enviada por ella confirmó mi peor pesadilla. No era una extraña de internet, era su exnovia de la secundaria, la chica de la que él siempre decía que solo fue un amor de niños. Me quedé helada, sentada en el suelo frío de la cocina, viendo cómo el hombre que roncaba plácidamente a pocos metros de mí había estado construyendo un refugio emocional con la mujer que supuestamente ya no significaba nada. Cada mensaje era una puñalada. Ella le preguntaba por la boda, y él respondía con frialdad. Fue lo que tocaba hacer después de tanto tiempo. Esas palabras me destrozaron. 7 años de mi vida resumidos en una obligación contractual. Sentí náuseas. El sudor frío recorría mi espalda mientras leía cómo planeaban encontrarse en su próximo viaje, aprovechando que ella vivía cerca de donde él trabajaba. El mundo que yo había construido se caía a pedazos y yo solo podía mirar la pantalla, sintiendo como mi corazón se fragmentaba en 1000 pedazos. La traición no es solo un acto, es un proceso de desmantelamiento de la realidad.
Yo creía que era amada, pero era simplemente una compañera de piso conveniente mientras él buscaba consuelo en los brazos de su pasado. Me preguntaba cuántas veces me habría besado pensando en ella, cuántas veces me habría dicho te amo mientras imaginaba escribirle a ella. La intriga de saber cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo me consumía. ¿Había empezado antes de la boda? ¿Fue ella la razón por la que estuvo tan distante en nuestra luna de miel? Necesitaba respuestas, pero sobre todo, necesitaba confrontar la mentira antes de que el silencio terminara por asfixiarme del todo en esta casa llena de sombras. El amanecer entró por la ventana de la cocina con una crueldad que solo el sol de la mañana posee cuando has pasado la noche en vela descubriendo que tu vida es una mentira. Me quedé sentada en el suelo, con el teléfono de mi esposo aún caliente entre mis manos, sintiendo como el frío del azulejo se filtraba en mis huesos. Lo miré dormir desde el umbral de la puerta de nuestra habitación. Se veía tan tranquilo, tan ajeno al incendio que acababa de desatar en mi pecho. 9 meses de matrimonio se reducían a esos mensajes de texto, a esa complicidad con una mujer que yo creía enterrada en su pasado escolar. Cuando él finalmente abrió los ojos y me vio allí de pie, todavía con su móvil en la mano, su primera reacción no fue de arrepentimiento, sino de una furia defensiva que me dejó sin aliento. Me gritó que era una invasora, que no tenía derecho a revisar sus cosas y que mi inseguridad era lo que realmente estaba destruyendo nuestra relación. Es solo una amiga de la infancia, alguien con quien hablo para despejarme del trabajo, insistía con las venas del cuello marcadas, intentó arrebatarme el teléfono, pero yo ya había hecho capturas de pantalla de todo. Le leí en voz alta sus propias palabras, aquellas donde decía que nuestro matrimonio era una simple inercia de 7 años. Fue entonces cuando su máscara se rompió. Pasó de la ira al victimismo en un segundo. Admitió que era su exnovia de la secundaria, pero juró que solo era apoyo emocional porque ella estaba pasando por un mal momento. Nunca la he tocado, te lo juro por mi vida, decía mientras intentaba abrazarme. Pero su contacto me quemaba. ¿Cómo podía decir que no era nada cuando le contaba a ella cosas que jamás me decía a mí? La traición emocional es un veneno lento que corroe la intimidad hasta que no queda nada más que un cascarón vacío. Él seguía negándolo todo, diciendo que yo estaba exagerando, que las mujeres siempre imaginamos cosas donde no las hay. Sin embargo, el verdadero golpe, el que me dejó sin aire y me hizo dudar de mi propia cordura, no vino de él, sino de nuestro entorno cercano. Esa misma tarde, incapaz de quedarme sola con él, llamé a su hermana mayor, Elena. Ella siempre había sido mi confidente, la persona que me recibió en la familia con los brazos abiertos. Con la voz quebrada, le conté lo que había descubierto en el juego en línea. Hubo un silencio del otro lado de la línea que duró una eternidad. No escuché sorpresa, no escuché indignación. Lo que escuché fue un suspiro de resignación que me heló la sangre. «Ay, nena, pensé que ya lo habían hablado», murmuró Elena. Mi corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir con que pensaste que ya lo habíamos hablado?», le pregunté con un hilo de voz. Entonces, la verdad empezó a salir como agua sucia de una tubería rota. Resulta que durante las fiestas de Navidad, antes de que él se fuera de nuevo al extranjero, él se la había presentado a varios de sus primos en una reunión a la que yo no pude asistir por trabajo. Les dijo que eran mejores amigos y que ella lo estaba ayudando con unos trámites allá donde él trabaja. Incluso mi suegra lo sabía. Ella le había dado consejos sobre cómo manejar la situación para no lastimarme, asumiendo que era una amistad inocente que él no sabía cómo explicarme. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No solo mi esposo me había engañado, sino que las personas en las que yo confiaba, la familia que yo consideraba mía, habían sido cómplices de su silencio. Me habían visto a los ojos en las cenas familiares, me habían sonreído y preguntado por mis planes de tener hijos, todo mientras sabían que él mantenía una conexión secreta con la mujer que marcó su adolescencia. Me sentí como el centro de un chiste privado que todos entendían menos yo. La humillación era más fuerte que el dolor. Fui a la casa de su madre esa misma tarde, buscando una explicación, un lo siento, algo que me devolviera la fe. Pero lo que encontré fue una justificación tras otra. Él te ama a ti, ella es solo un recuerdo, decía mi suegra mientras me servía un té con manos temblorosas. No quisimos decirte nada para no arruinar tus primeros meses de casada. ¿Arruinarlo? Ya estaba arruinado. Estaba podrido desde el día en que él decidió que su pasado era más importante que nuestro presente. Volví a nuestro departamento y lo encontré haciendo su maleta.
Tenía que irse de nuevo al extranjero al día siguiente. Se acercó a mí con lágrimas en los ojos, prometiéndome que borraría todas sus redes, que cambiaría de número, que iríamos a terapia de pareja en cuanto volviera en su próximo descanso. Eres el amor de mi vida, cometí un error estúpido pero voy a arreglarlo, decía mientras intentaba besar mi frente. Yo lo miraba y solo podía ver a un mentiroso profesional respaldado por un ejército de silencios familiares. Le pregunté directamente por qué sus amigos y su familia sabían de ella y yo no. Su respuesta fue la estocada final, porque sabía que te pondrías así, como una loca. En ese momento, algo dentro de mí se apagó. No grité, no lloré más. Me limité a observar cómo terminaba de empacar su ropa, dándome cuenta de que el hombre con el que me casé nunca existió realmente. Él se fue a la mañana siguiente, dejando un rastro de promesas vacías y un vacío legal en mi corazón que no sabía cómo llenar. Ahora estoy aquí, sola en este espacio que solía ser nuestro hogar, preguntándome si el perdón es posible cuando la traición tiene tantos cómplices. El sonido de la puerta cerrándose cuando él se fue al aeropuerto resonó en mi pecho como el golpe de un mazo sobre un cristal fino. Se suponía que este era el momento en el que empezaría nuestra reconstrucción, pero mientras lo veía alejarse en el taxi, no sentí alivio, ni esperanza, solo un vacío absoluto. Me quedé parada en el pasillo de nuestra casa, rodeada de cajas de mudanza que nunca terminamos de desempacar del todo y de cuadros de la boda que ahora me parecían parodias de una felicidad que nunca existió. Él se fue con una promesa en los labios: voy a cambiar, voy a demostrarte que tú eres lo único que me importa. Pero las palabras son baratas cuando no hay acciones que las respalden, y el silencio que dejó en el departamento era una verdad mucho más ruidosa que cualquiera de sus juramentos. Trabajé desde mi escritorio esa mañana, intentando concentrarme en mis informes, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia la ventana. Me sentía observada por los fantasmas de su engaño. Lo que más me dolía no era solo la existencia de ella, sino la red de complicidad que lo rodeaba. Empecé a recordar cada cena familiar de los últimos meses. Recordé la mirada esquiva de mi suegra cuando yo hablaba de nuestros planes de comprar una casa más grande. Recordé cómo sus amigos se quedaban callados o cambiaban de tema cuando yo preguntaba por qué él estaba tan pegado al teléfono durante los asados de los domingos. Todos habían construido un muro de silencio a mi alrededor, tratándome como a una extraña, como a la esposa oficial que debía mantenerse en la ignorancia para no arruinar la paz familiar. Me sentí profundamente traicionada por personas a las que yo había abierto mi corazón. Llamé a mi mejor amiga, la única que no tenía vínculos con su familia, y rompí a llorar. No es solo él, son todos, le dije entre sollozos. Ella me escuchaba en silencio, pero su respuesta fue un balde de agua fría. Si ellos lo sabían y no te dijeron nada, es porque para ellos, el bienestar de él siempre fue más importante que tu respeto. Esa noche, incapaz de dormir, cometí el error de entrar a las redes sociales de ella. Había bloqueado mi perfil principal, pero usé una cuenta secundaria que utilizo para investigar tendencias de trabajo. Su perfil no era privado. Al hacer scroll, mi corazón se saltó un latido. Había una foto de hace apenas 3 semanas, un paisaje urbano de la ciudad donde él trabaja. La descripción decía: a veces el destino te devuelve lo que creías perdido. Gracias por este café y por los recuerdos. No había nombres, no había etiquetas, pero yo conocía ese lugar. Era una pequeña cafetería cerca del edificio de oficinas de mi esposo, un sitio al que él me llevó una vez en una videollamada para mostrarme la vista. Él me había jurado que solo hablaban por el juego, que nunca se habían visto en persona. Otra mentira más para la colección. Mientras él me decía por mensajes que me extrañaba y que se sentía solo en el extranjero, estaba compartiendo cafés y recuerdos con la mujer que lo dejó marcado en la adolescencia. Le envié la captura de pantalla de inmediato. Mi mano temblaba mientras redactaba el mensaje: ¿este es el cambio que prometiste? Pasaron horas antes de que el leído apareciera. Su respuesta fue un párrafo largo, lleno de excusas técnicas. Fue un encuentro casual, ella estaba en la ciudad por trabajo, solo fue un café para cerrar el ciclo definitivamente, no te dije nada para no causar un drama innecesario. El término drama innecesario se clavó en mi mente como una astilla. Para él, mi dolor, mi necesidad de honestidad y mi derecho a saber con quién compartía su tiempo eran simplemente un drama. En ese momento comprendí que él no estaba arrepentido de lo que hizo, sino de haber sido descubierto. Estaba jugando un papel, el del esposo arrepentido,
mientras seguía manteniendo un pie en su vida paralela. La conexión emocional que yo creía indestructible se desmoronó por completo. Ya no sentía celos, sentía una profunda y amarga decepción que me estaba transformando por dentro. Durante las semanas siguientes, las llamadas se volvieron mecánicas. Él intentaba actuar como si nada hubiera pasado, enviándome flores por delivery y mensajes de buenos días, princesa. Yo respondía con monosílabos. Trabajaba 10 horas al día para no pensar, para no sentir el peso de ese anillo de oro que ahora me pesaba como si fuera de plomo. Mis suegros intentaron invitarme a comer, pero los rechacé. No podía sentarme a la mesa con personas que habían ocultado una infidelidad emocional bajo el tapete de la protección familiar. La soledad de mi departamento se convirtió en mi única aliada. Empecé a ver mi matrimonio como una película de la que yo no era la protagonista, sino un personaje secundario que no se había enterado de que el guión había cambiado hacía mucho tiempo. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer de 28 años que antes sonreía con tanta facilidad. Algo en mi mirada se había endurecido, una chispa se había apagado para siempre. Él seguía allá, a miles de kilómetros, enviando fotos de sus cenas solitarias, tratando de convencerme de su fidelidad presente. Pero yo ya no creía en sus fotos, ni en sus palabras, ni en sus lágrimas por cámara web. Cada vez que me decía te amo, yo buscaba la mentira oculta detrás de sus ojos. La duda se había instalado en mi cama, en mi mesa y en mi trabajo. ¿Vale la pena luchar por un hombre que necesita el consuelo de su ex para sentirse completo? ¿Vale la pena pertenecer a una familia que te considera prescindible frente a los secretos de su hijo? Estaba en un limbo emocional, casada legalmente pero divorciada internamente. La intriga ya no era qué estaba haciendo él, sino qué iba a hacer yo con los restos de mi dignidad. Sabía que la parte 4 de esta historia no sería sobre su perdón, sino sobre mi despertar, aunque todavía no tuviera las fuerzas para admitir que el final estaba más cerca de lo que ambos queríamos aceptar en voz alta. Han pasado 3 meses desde que él se fue por última vez al extranjero, y el silencio en nuestra casa ya no me asusta. Ahora es mi único refugio. Durante este tiempo, he aprendido que el duelo por un matrimonio no siempre empieza con un divorcio legal, sino con ese clic interno donde dejas de esperar que la otra persona sea quien prometió ser. Él sigue llamando todas las noches, puntual como un reloj, tratando de llenar el vacío con anécdotas triviales sobre su trabajo, el clima o sus compañeros de oficina. Yo lo escucho, asiento y sonrío a la cámara, pero por dentro me siento como una espectadora viendo una película que ya se sabe de memoria. La intriga de sus mentiras ha sido reemplazada por una apatía que me asusta más que el propio dolor. A veces, mientras él habla, me quedo mirando el brillo de mi anillo de casada bajo la luz de la lámpara y me pregunto en qué momento exacto esa joya dejó de simbolizar una promesa para convertirse en un recordatorio constante de mi propia ingenuidad. La confrontación con su familia fue el último clavo en el ataúd de mi confianza. Intenté perdonarlos, de verdad lo intenté. Fui a una última cena en casa de mi suegra, esperando encontrar algún rastro de arrepentimiento genuino. Pero en lugar de eso, me encontré con una pared de justificaciones sutiles. Los hombres son así, buscan atención cuando se sienten solos, dijo una tía de él mientras me pasaba una fuente de ensalada. Lo importante es que volvió a ti, que tú eres la esposa. En ese momento comprendí que para ellos, yo era una posición social, una casilla marcada en la lista de logros de su hijo, no un ser humano con sentimientos que merecían respeto. Me di cuenta de que si él volviera a hacerlo, ellos volverían a callar. La lealtad de sangre siempre pesará más que la justicia emocional en esa familia, y yo siempre seré la extranjera en su círculo de secretos compartidos. Lo más difícil de procesar ha sido la pérdida de mi propia identidad dentro de esta relación de 7 años. A mis 28 años, siento que he envejecido una década en apenas 9 meses de matrimonio. Trabajo desde casa, rodeada de las paredes que él eligió, sentada en la silla que él armó, mirando las fotos de un viaje que ahora parece haberle ocurrido a otra persona. A veces, el impulso de revisar sus redes sociales vuelve como una adicción, pero me detengo. Ya no importa si borró a su exnovia, si bloqueó su número o si realmente solo tomaron ese café para cerrar el ciclo. El daño no está en lo que él haga ahora, sino en lo que yo ya sé que es capaz de hacer. La duda no es un visitante temporal, se ha mudado a mi habitación y duerme a mi lado cada noche, susurrándome que cualquier palabra de amor que salga de su boca podría ser solo una estrategia de control de daños. Él regresará en 2 semanas para sus vacaciones.
Me envía mensajes diciendo que tiene sorpresas preparadas, que quiere que nos vayamos de viaje para reconectar y dejar todo lo malo atrás. Dice que ha estado ahorrando para que podamos dar la entrada de la casa que yo quería. Y ahí está el dilema que me carcome. Legalmente soy su esposa, financieramente estamos entrelazados y socialmente somos la pareja perfecta que todos envidian. Pero cuando cierro los ojos e imagino mi futuro, ya no lo veo a él. Veo un camino nublado donde camino sola, cargando con el peso de una traición que nadie más parece considerar lo suficientemente grave como para romper un compromiso. Me pregunto si estoy siendo demasiado dura, si debería simplemente superarlo como sugiere su madre, o si quedarme es simplemente una forma lenta de suicidio emocional por miedo a empezar de cero. Ayer encontré una vieja carta que él me escribió cuando llevábamos 2 años de novios. Decía que yo era su brújula y que nunca se permitiría perderme. La quemé en el fregadero de la cocina mientras me tomaba un vaso de agua, viendo cómo las palabras se convertían en cenizas negras. No sentí rabia, solo una profunda fatiga. He dejado de llorar por él. Ahora lloro por la mujer que era antes de saber que el amor de mi vida podía sentarse a cenar conmigo mientras planeaba un café con su pasado. Mi intuición me dice que esto no tiene arreglo, que el cristal se hizo añicos y que, aunque pegue los trozos, siempre me cortaré las manos si intento sostenerlo. Pero hay una parte de mí, esa parte cobarde que teme a la soledad y al juicio de los demás, que todavía me mantiene aquí, respondiendo sus mensajes de te extraño con un emoji de corazón. Esta es mi realidad actual. Una mujer de 28 años, atrapada en un matrimonio que brilla por fuera pero está podrido por dentro. Vivo en una casa llena de muebles bonitos y recuerdos manchados, esperando un avión que traerá de vuelta a un hombre al que ya no quiero besar. Mi familia me dice que sea paciente, sus amigos me dicen que él ha cambiado, y él me dice que soy todo lo que necesita. Pero yo me miro al espejo y solo veo a una desconocida que olvidó cómo se siente ser la prioridad de alguien. Sé que muchos de ustedes me dirán que lo deje, que soy joven, que merezco más. Pero, ¿cómo te vas cuando todos a tu alrededor actúan como si no hubiera pasado nada? ¿Cómo te divorcias de alguien que jura que te ama mientras el mundo entero te llama exagerada? A veces me pregunto si el matrimonio es realmente sobre el amor, o si es simplemente un pacto de resistencia donde gana el que más traiciones es capaz de soportar en silencio. Mañana tengo que ir a recogerlo al aeropuerto. Compré un vestido nuevo, me arreglé el cabello y puse una sábana limpia en la cama. Actuaré como la esposa que él espera encontrar, mientras por dentro sigo buscando la salida de este laberinto de mentiras. ¿Ustedes creen que existe un punto de no retorno en el perdón, o es que algunas cosas, una vez rotas, simplemente no están destinadas a volver a ser funcionales, por mucho que nos empeñemos en pegarlas? ¿Debería darle la oportunidad de arreglarlo o estoy simplemente retrasando el momento en que mi corazón termine de romperse por completo?